¿Te imaginas? Tengo razón. Contexto ya, si yo quiero diseñar un filtro, ese filtro tiene, ahora sí, ya, ese filtro tiene especificaciones, ¿no? Y ya hemos visto cómo se da. ¿Correcto? A ver, son 4 especificaciones, ¿no? Una especificación. Una especificación. Me tienen que dar para diseñar un filtro. La frecuencia de corte, revisen ventana de diseño. ¿Cuál es la ventana de diseño? La ventana de diseño está correcto. Sí, entonces lo que es el eje de la frecuencia, vamos a tener límite, ¿no? Límite de la banda pasante. ¿Ya? Por el otro lado vamos a tener límite de la banda, y en el eje vertical vamos a tener el máximo rizo, ¿no es cierto? En la banda pasante y el máximo rizo en la banda subtil. Esas son las 4 que se van a dar, ya no se olviden eso. En base a eso se... ¿Listo? Muy bien. Ahora, si yo tengo esas especificaciones para mi filtro, ¿de acuerdo? Puedo optar por diseñar un filtro film o puedo optar por diseñar un filtro film. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es este de acá. Dejando para la próxima sesión este de acá. ¿Listo? Vamos a ver entonces ese proceso. Primero hemos estado viendo especificaciones, conceptos generales de filtros, ¿sí? Y ahora ya vamos a entrar al diseño. Estamos estableciendo, como ven acá, una diferencia entre lo que es esto y esto, ¿no? O cómo contrastamos uno con otro, ¿ya? Por ejemplo, dice, los filtros FIR e IR tienen varias ventajas, ambos, ¿no? Y acá miren lo que dice, las ventajas de los filtros FIR son desventajas de los FIR. O sea, lo que tienen de ventaja esto son desventaja de esto. Y viceversa, lo que tienen de ventaja estos de acá son desventajas de este de acá. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, vuelvo a recalcar esto, ¿ya? El filtro tiene especificaciones únicas. Y de acuerdo a eso, yo escojo hacerlo FIR o escojo hacerlo con FIR. ¿Ya? O sea, en otras palabras, no hay especificaciones para un filtro FIR o no hay especificaciones para un filtro. Las especificaciones son únicas. ¿Entiendes eso? ¿Sí? ¿Correcto? Yo escojo hacerlo así o escojo hacerlo así. Depende de lo que me pidan, pues no. Entonces yo les voy a pedir, ¿no? Diseña este filtro con estas especificaciones que sea FIR. O diseña este filtro con estas especificaciones que sea FIR. ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, veamos esto, comparemos rápidamente y para pasar a ver cómo se diseña este tipo de filtros. ¿De acuerdo? Listo. A ver, las ventajas de los filtros FIR, ¿cuáles son? Pueden ser diseñados con fase lineal exacta. ¿Ya? Entonces, un filtro FIR siempre va a ser de fase lineal. ¿Correcto? Siempre va a ser de fase lineal o puede ser diseñado bajo esa característica, ¿no? ¿Qué más dijimos? Una característica inherente es que estos filtros siempre van a ser estables. O sea, yo no corro peligro ahí de que mi diseño sea inestable. Los filtros FIR siempre van a ser estables, ¿no? ¿Y por qué son siempre estables los filtros FIR? ¿Por qué? Porque no tienen, claro, porque su respuesta impulsional es finita, ¿sí? ¿No? Porque no tienen parte, no tienen parte recursiva, ¿correcto? No tienen realimentación, ¿ya? Entonces, eso también.
La estructura siempre es estable, ¿ven? Los transitores iniciales del filtro tienen duración finita. Desventajas de estos filtros, que son ventajas de los filtros IR. El orden del filtro FIR es normalmente mucho más alto que el orden de un filtro equivalente IR. ¿Correcto? Contrastando, ya, si me dicen diseño un filtro con estas especificaciones, el orden del filtro FIR, ¿sí? El orden va a ser con 80, 100 de repente coeficientes, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces, y el orden del mismo filtro para las mismas especificaciones en IR puede ser de una docena de coeficientes diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué significa esos coeficientes? ¿No? Que ponderan aquí a los elementos Z a la menos 1, ¿no es cierto? Eso hemos visto, ¿sí? ¿Qué son los elementos Z a la menos 1? Son dispositivos de memoria, ¿ya? Son memoria. Recuerden que esto es software, ¿no? Se implementa mediante software. Y entonces, todos esos Z a la menos 1 van a ser memorias. Correcto. Entonces, el otro ocupa mucha más memoria que el filtro IR, ¿no? El FIR ocupa mucho más memoria. ¿Ya? Eso respecto de esto, ¿no? Entonces, de hecho, dice la razón de orden de un filtro típico IR a la de un filtro IR es del orden de 10, dice la razón. O sea, si uno es 10, el otro es 100, más o menos lo que les he mencionado. ¿Ven? ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá? La fase no lineal de un filtro IR puede ser minimizada usando un apropiado filtro pasotónico. Sin embargo, esto provoca que se pierda la ventaja computacional que tenía el filtro. Claro, porque si estoy aumentándole a mi filtro IR otro filtro para solucionar este problema de la fase lineal, estoy acrecentando mi algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, toda la ventaja que tenía en el proceso del filtro IR la pierdo adicionalmente. Así de sencillo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso está referido a este punto, ¿no? Sin embargo, dice la mayoría de las aplicaciones que no requieren operación en tiempo real, la fase no es un problema. O sea, si uno requiere una respuesta en fase en tiempo real, perdón, entonces la fase no me preocupa. Por eso también el filtro normalmente se trabaja la parte del módulo, no de la fase. Siempre hemos visto, ¿no? Este es el módulo, este es el módulo, este es el módulo. Siempre se trabaja con módulo, más no con fase. Ya, por la fase resulta importante, no es que no sirva, depende de las características. Listo. Acá lo que tenemos es un proceso de diseño, que es lo que vamos a revisar justamente. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar para después para hacerlo a su debido momento, ¿no? Pero quiero que vean esto, ¿no? Las técnicas de aproximación análogas, dice, son altamente avanzadas, ¿ya? Los filtros digitales IR, estos filtros, se basan en filtros analógicos, ¿correcto? Entonces yo tengo que conocer filtros analógicos, ¿sí? Y entonces, desde ahora, eso vamos a ver la próxima semana. Ya lo puse, ¿no? Ya lo puse, lo vuelvo a poner, ¿ya? Nos vamos a basar solamente en dos tipos de filtros, ¿ya? Analógicos. Los filtros Chebyshev, ¿ya? Y el filtro de Lumber-Warner. Repasen esto, por favor. Entiendo de que no está en su formación, son temáticas. Filtros analógicos, Chebyshev, Lumber-Warner. ¿Ya? ¿Correcto? Conceptualmente, no, tampoco se meta mucho en el tema, no es complicado. ¿Ya? Pero ¿sí? Los filtros, como dicen acá, se pueden diseñar en base a tablas, ya están hechos. ¿Correcto? Ya están hechos. ¿Ya? Entonces, pero la base es un filtro analógico. ¿Ven? Para construir un filtro digital.
¿Ya? Bien, y en cuanto al diseño de filtros, FIR está basado en una aproximación directa de la respuesta en magnitud especificada, ¿no? Con los requerimientos frecuentemente agregados de que la fase sea mínima o fase mínima. El diseño de un filtro FIR de orden M puede ser realizado ya sea encontrando la longitud M más 1 de la respuesta al impulso o las N más 1 muestras de su respuesta en frecuencia. O sea, se puede diseñar a través de la respuesta impulsional o a través de la respuesta en frecuencias. Recuerden que esto y esto están relacionados a través de las transformadas que ya conocimos. ¿Ok? Listo. Entonces, eso en cuanto a las aproximaciones. Revisemos ahora sí cómo se hace el diseño de filtros FIR. ¿Ya? El diseño de filtros FIR. ¿No? Como hemos dicho, la base de los filtros, ¿qué son? Los filtros paso a, ¿no? Todos los tipos de filtros, ¿sí? Hay paso alto, paso bajo, paso banda, paso banda. La base, el prototipo, es el filtro paso bajos. Y más aún, el filtro paso bajos IDE es este de acá. ¿Cierto? Sí, esta es la respuesta en frecuencia de un filtro paso bajos IDE. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué identificamos acá? ¿No? ¿Qué identificamos acá en este filtro? Identificamos esto de acá que vendría a ser la frecuencia de ¿no es cierto? Y identificamos esto de acá que vendría a ser la amplitud. Que típicamente está normalizada a cuánto? ¿Correcto? Típicamente está normalizada. Ya está. Si hallamos la transformada inversa de esto, este es en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Dice el pi, ¿verdad? Si hallamos la transformada inversa de esto, ¿qué vamos a tener? La respuesta impulsional, ¿cierto? ¿Sí? Sí, digo bien, la respuesta impulsional del filtro, ¿correcto? La respuesta del impulso unitario. ¿Qué características tiene esta respuesta del impulso unitario? Acá está representada de forma continua, es una función de T, ¿no? Eso es para decir que, ¿qué pasa con esta respuesta? Impulsional es infinito, más cero, ¿correcto? más cero. Entonces cero, ¿no? Matemáticamente, ni lo cuentas. ¿ya? Esta función matemática es esta. ¿Listo? Si ustedes la grafican en n con una tendencia de n de menos infinito hasta infinito, entonces vamos a ver esta. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Entonces, y esto es lo que justamente le da la característica al filtro paso bajos ideal de ser un sistema inestable. No se puede construir esto. Ya, eso ya lo hemos repetido también, o estamos repitiendo de temas previos que hemos. Ya está. Entonces ahí pregunta justamente, ¿no? Y entonces ¿cómo podemos resolver estos problemas? Ya lo vimos. ¿Qué me dice? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enventanar, ¿no es cierto? Ese enventanamiento, ¿qué va a permitir? Conceptualmente va a permitir truncar esto, ¿no? Entonces vamos a truncarlo. ¿En dónde? En menos 50 por decir, ya está. Entonces yo voy a tener una ventana de esta forma, así. ¿Ven? Entonces esto de acá, ¿qué resulta ser? De doble de M, ¿no? La ventana que voy a emplear, ¿para qué? Para truncar el filtro ideal, ¿no es cierto? Lo estoy truncando. ¿Con qué objeto lo estoy truncando? Que todas las muestras que yo tenga desde acá hasta acá las pueda sumar. Si las puedo sumar, ya no es un filtro infinito, ya no es un filtro inestable, ¿no es cierto? Si no se vuelve un filtro eso es, ¿ven? Eso es, básicamente. ¿Ya? Veamos. Entonces, hacemos adelantar la respuesta, veamos qué sucede, ¿no? Veamos qué sucede. Ahí está. Ese es el proceso de enventanamiento, ¿no? Que estamos mencionando. Por supuesto que la ventana también es una señal
discreta, ¿no es cierto? Discreta, sino que acá se muestra así como un trazo, como un solo trazo para no remarcar que se trata de una ventana. ¿Cuántas ventanas hemos visto? ¿No? En las prácticas hemos visto ventana rectangular, ventana de Barley, ventana triangular, ventana de Hamming, ventana de Kaiser, etc. Hay cantidad de ventanas para todos los colores. gustos, ¿correcto? Para todos los gustos, ¿no? Entonces, algunas, por supuesto, más difíciles de manejar que otras, pero ventana al fin y al cabo, ¿ya? Ventana al fin y al cabo. No, por ejemplo, esta es la clásica ventana rectangular, ¿no? ¿Listo? Esa es la clásica ventana rectangular. Cuando yo diseño un filtro, hemos dicho que la longitud del filtro va a ser M, ¿no? M. ¿A qué está referido M? A esta cantidad de muestras que yo voy a requerir de esta respuesta infinita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de toda esta respuesta infinita, yo digo, ¿no? Ya, voy a escoger ¿cuántas? 40 muestras, ya está. Entonces, esa es la longitud de mi filtro, ¿ve? ¿Sí? Esa es la longitud de mi filtro. Voy a escoger 50, 80, 100. Hay metodologías para determinar ese valor M, ¿no? Por otro lado, de repente no aplico nada y simplemente digo, se da el valor. Vamos a trabajar con M igual a tal valor. ¿Estamos? ¿Listo? Ya está. Entonces, esto es lo primero que debemos hacer. Ya, truncar la respuesta infuncional del filtro paso abajo sin fin. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces, llevando eso a conceptos, ¿no? Esta es, dice, la aproximación directa y básica para el diseño de filtros. Comienza y dice con un filtro ideal que satisfaga los criterios de diseño, ¿no? Digamos un filtro HB. ¿Cuáles son las condiciones de diseño? Estas de acá, ¿no? Estas de acá. ¿Ya? Entonces, recuerden que esas condiciones de diseño vienen marcadas así. Vamos a ponerlas mejor, ¿ya? Para que recuerden. Este es omega y este es mi condición de diseño de mi filtro, ¿no? ¿Correcto? Pues mi ventana de diseño, ¿cuál es? Viene desde este límite de la banda pasante, ¿sí? Perdón, esta es la banda pasante hasta el límite de la banda suprimida, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, esto es todo lo que se puede manejar, ¿ve? Más o menos así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi especificación? De repente mi especificación me la pueden dar en forma gráfica, ¿ven? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, esto está así, ¿no? Entonces, ¿dónde va a caer la frecuencia de corte de mi filtro? Siempre va a caer en esta banda de transición, hemos dicho, ¿no? Eso lo hemos visto ya en especificaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué filtro ideal satisface esto? ¿No? ¿Qué filtro ideal satisface esto? Ya está. Entonces, ven, yo digo, ¿dónde va a estar la frecuencia de corte? Puedo tomar en la mitad de la banda de transición, por ejemplo. Ya está. Entonces, si esta va a ser la frecuencia de corte, entonces yo digo, el filtro va a ser este. Y ya tengo el filtro paso bajos ideal. Ese sería este. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos la transformada de Fourier de tiempo discreta inversa de esa respuesta en frecuencia ideal para obtener HDN. ¿Qué pasa con ese HDN? Lo que hemos estado mencionando. Sería doblemente infinita y además sería no causal, ¿no? Porque viene de menos infinito y se proyecta hacia el más infinito, ¿sí? Y entonces eso no es realizado. ¿Qué hacemos? Lo truncamos usando una ventana, digamos rectangular, de tal forma que m más 1 coeficientes de HDN sean retenidos y todos los otros sean descartados. Eso es lo que se hace con el encajonamiento. ¿Ven? Listo.
Ahora tenemos un filtro de longitud finita, de orden M, ¿sí? Y tenemos la respuesta impulsional que tiene otro problemita. ¿Cuál es? Ya lo hemos truncado, pero permanece un problemita. ¿Cuál es? Que es no causal. Ahí está, ¿no? Sin embargo, es aún no causal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de que hemos truncado? Moverle. ¿Qué significa moverle? Desplazar. Desplazarla, ¿no es cierto? Desplazarla. En el dominio temporal, ¿no es cierto? ¿Sí? En el dominio temporal. Ya está. Estamos trabajando ya con la respuesta impulsional. Entonces vamos a desplazar, ¿no? Entonces desplazamos la secuencia truncada a la derecha. Aplicamos retardos. ¿En cuánto? En M sobre 2 muestras. De tal forma, dice, que la primera muestra ocurre ahora en el tiempo discreto n igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta al impulso resultante? H sub t de n menos m medios, ¿no? Ese es el desplazamiento y ese es un filtro film causal y estable. Ahora sí, esto es lo realizable. Esto es lo realizable, ¿ya? El cual tiene una respuesta en magnitud y en fase casi idéntica que el filtro original. Ni tanto casi idéntica, porque ¿qué sucede cuando hacemos el proceso de enventanamiento y más aún con ese desplazamiento? ¿Qué es lo que sucede? El efecto X. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que se ha dicho, ¿no?, en esta forma de prosa está expresado acá. ¿Ya? Está expresado acá. Fíjense, otra vez repasamos. Partimos del filtro, paso abajo es ideal, ¿no? Esto es su respuesta en frecuencia, o perdón, su respuesta impulsional ideal, ¿no? Porque va de menos n. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Lo enventanamos y lo desplazamos. El enventanamiento hemos visto que nos produce esto. Al desplazarlo, solo va a ser válido en la longitud de la ventana. ¿Ven? Va a ser válido en la longitud de la ventana. ¿Ya? Ahora, acá hay una situación, ¿ya?, que queremos aclarar. El valor en n igual a m medios, o si no lo desplazamos todavía en n igual a 0, no se puede determinar tan fácilmente, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, como ese valor, ¿no?, lo estamos llevando a este lugar, entonces este es, ¿ya? Este es el valor. Omega C, el valor muestra ahí, ¿no? Omega C sobre siempre se va a cumplir eso. No sé si me entienden. A ver, voy a retroceder, a ver si se da. Listo, acá se nota claramente. Este ya está desplazado, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ya está desplazado. ¿Ya? ¿Listo? Pero fíjense, cuando estamos en 0, este vendría a ser 0, ¿no? Entonces, no hay valor. ¿Correcto? Ese valor en 0 es el que estamos diciendo. ¿Qué valor tiene? Omega C sobre, ese es el valor nuestro. ¿Y qué representa ese? El valor máximo del lóbulo principal. ¿Ok? ¿Listo? El valor máximo del módulo. No hay otro valor más grande que ese. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso es. A eso se refiere este valor de acá. ¿Ya? Para todos los n's, entonces, está definido de esta forma el valor, ¿no es cierto? ¿Sí? Excepto en n diferente de, o excepto, mejor dicho, en n igual a m medios. ¿Cuál sería el valor? El que estamos diciendo, ¿no es cierto? Omega c sobre. Recuerden eso, ¿ya? Ahora, esta es la respuesta impulsional realizable. Sí. Está truncada. Ahí está. Y está desplazada.
Esto es lo que se realiza. ¿Listo? Entonces, si ya tengo la respuesta impulsional, ¿qué podría hacer para hacer la realización del filtro? ¿Correcto? Vamos pensando en eso. Ahora, veamos cuál sería el proceso para diseñar un filtro paso altos, ¿no? Para diseñar un filtro paso altos. ¿Ya? Igual, el filtro paso altos tiene una frecuencia de corte, ¿no es cierto? Va a ser este en este caso. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de un filtro paso bajos ideal que tiene la misma frecuencia de corte, ¿sí? Y para obtener esto, ¿qué hacemos? Esta operación. ¿Esta operación en dónde? En el dominio de la frecuencia, ¿no? A 1 le restamos la respuesta en frecuencia del filtro paso bajos ideal. ¿Y eso qué me permite obtener? La respuesta en frecuencia ideal del filtro paso altos. Acá está. ¿Correcto? En el dominio de en el dominio temporal, la transformada inversa de esto, ¿cuál es? Esto de acá. La transformada inversa de 1 es 80D. La transformada inversa de esto es la del paso bajos, ¿no? Entonces, en el dominio temporal, ¿cuál será la respuesta del filtro paso altos? Si esta es la respuesta del filtro paso bajos, hacemos simplemente esas operaciones. ¿Ok? Y entonces obtenemos la respuesta impulsional del filtro paso altos realizado, ¿no? Esto no se puede realizar, esto sí se puede realizar. ¿Correcto? Y ahí está. Ya listo para trabajar. ¿Se está entendiendo, no es cierto? ¿Sí o no? Y ahorita vamos a ver el proceso puntual. ¿Ya? Podríamos tratar esto analíticamente con pocas muestras, ¿no? Les he dicho que M es un número grande, ¿no? Es un número grande. O sea, imagínense realizar todos estos cálculos, ¿no? Pero sí se puede realizar. ¿Ya? Listo. Y de la misma forma podemos diseñar, ¿no? El filtro pasabanda y el filtro supresor de banda. ¿Correcto? A ver, veamos. ¿Cómo podemos construir un filtro pasabanda? En base siempre a un filtro paso bajos ideal, ¿no? Este es un filtro paso bajos ideal, ¿correcto? ¿En dónde está centrado? En la frecuencia de corte 2, ¿ya? Entonces, ese filtro paso bajos es este de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese, ya está. Y ese filtro es también un filtro paso bajos. ¿Centrado en dónde? En la frecuencia de corte 1. Entonces el filtro es este. ¿Qué pasa si resto ambos? Si resto ambos, lo que voy a tener es este. ¿Cierto? ¿Sí? Y entonces ese es el filtro pasa bajo. Ideal. Nada más, ¿ven? No, en algunos de los problemas de la práctica se les solicitó que realicen un filtro pasabanda en base a un filtro paso bajos que se les daba, ¿no? Ya con frecuencias. O sea, esto ya tiene, en los casos de implementación, estos valores ya tienen
eso, ¿no? Son números, ¿correcto? ¿Sí? Son números, ¿ya? Pero esta es la forma de construir. Ahora, en el dominio temporal, ¿cuál es la transformada inversa de esto? Esto. ¿Cuál es la transformada inversa de esto? Esto de acá, ¿cierto? ¿Y cuál es la transformada inversa de esto de acá? Esto ya conocemos, sí, ¿no? Pero ojo, que esto todavía es ideal, ¿no? Es esto de acá, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Truncarlo y desplazar. Eso es lo que hace esta operación. Entonces, al producirse eso, este es este de acá, o de acá, este es este de acá, ¿sí? Ya truncado, y fíjense ahora en el valor en m igual, ¿no? Igual, ¿ya? Listo. ¿Ven? Finalmente quiero construir un filtro supresor de banda. Un número se pasaba, ¿no? Si a 1 le resto esto, me queda. Ah, no, este es el filtro. Acá no se mira eso, ¿ya? Pero es acá, si a 1, acá hagamos la operación si quieren, ¿ya? Este sería 1, ¿no? Si a 1 le resto eso, pues ¿qué me va a quedar? Acá me queda 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá me queda 0. Acá me queda 1 hasta acá, ¿no? Pues acá me queda 0. Y acá me queda 1. Entonces, esta es la banda de rechazo, ¿eh? Correcto. Fuera de esa banda, eso es esto. Y ahora, como esto está en base al paso bajos, entonces todo esto está en función del filtro paso bajos, ¿eh? Así de sencillo. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces en el dominio temporal el filtro de rechazo de banda sería igual a la inversa de esto menos esto de acá, que podría ser reemplazado por quién? Por todo esto de acá. ¿Sí? Y finalmente después todavía para convertirlo a algo realizable habría que hacer el desplazamiento, el truncamiento y el desplazamiento. Eso ya lo hacemos, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí tenemos el diseño de los filtros. En base al paso, vamos. Antes de seguir avanzando, preguntas, ¿está claro? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Partimos del prototipo. Tenemos especificaciones, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos especificaciones, partimos del prototipo y dos cosas primordiales, ¿no? Lo truncamos y lo desplazamos. Entonces ahora esto es lo realizable, ¿no? Esto es lo realizable, por ejemplo, en el caso del filtro paso banda, ¿no? Paso de banda. ¿Listo? Esto es lo que sucede cuando hacemos esas transformaciones, ¿no? O sea, ¿qué queremos acá? Lo ideal sería, ¿no? Pero sucede esto que es el fenómeno de Gibbs, ¿no? ¿Quién tiene influencia en el fenómeno de Gibbs? El valor de la longitud del filtro, ¿ya? Eso está directamente relacionado. Bueno, pues eso ya lo hemos visto también. ¿Sí? Y acá un poquito acerca del fenómeno de Gibbs, ¿no? Ya no vamos a repetir esto, ya lo hemos visto. ¿Sí? Acá simplemente para aclarar gráficamente, ¿no? Algunos conceptos. M vale 20 en el rojo, M vale 60 en el azul. Ahí están las diferencias marcadas. ¿Qué diferencia hay entre el trazo rojo y el trazo azul? Por ejemplo,
las oscilaciones, ¿no? Si M es más grande, oscila más. ¿Correcto? ¿Listo? Ya oscila más. ¿Qué sucede? Eso está acá, ¿no? Así como M se incrementa, la altura de las otras oscilaciones disminuye. A ver, esto también resulta importante, ¿no? La altura de las oscilaciones mayores permanece constante independientemente de la longitud del filtro. O sea, la altura de esta oscilación en rojo va a ser la misma que la altura de la oscilación en azul. ¿Correcto? En altura, ¿no? En altura. Eso, el M no influencia en la amplitud de la oscilación, entonces, ¿no? Sino en el número de oscilaciones. ¿Ya? Muy bien. Acá hemos reconocido también ciertos conceptos, ¿no? El lóbulo principal y los lóbulos laterales. ¿Ya? Estos pequeñitos de acá vienen a ser los lóbulos laterales, ¿no? El lóbulo principal es donde se produce la mayor amplitud de la oscilación, ¿correcto? Ese va a ser mi lóbulo principal. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene ese lóbulo principal? Acá tiene un ancho, como ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese lóbulo, ese ancho está relacionado ¿con quién? Con el valor de M. ¿Ya? Si M se incrementa, el lóbulo es más angosto. Si es más angosto, ¿es mejor? Sí, sí es mejor, porque es un filtro más selectivo. O sea, ¿qué preferiríamos? ¿Que mi respuesta sea así? ¿O que sea así como está? Exacto. ¿Por qué? Porque queremos que las frecuencias estén separadas. ¿Cierto? ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, el diseño va a depender mucho de los criterios que yo aplique. ¿Cierto? ¿Sí? Va a depender mucho de los criterios que yo aplique. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un filtro bien selectivo, entonces M debe ser grande. ¿Sí? Acá el rojo ya no es tan selectivo, fíjense, ¿no? Y este verde ya será menos selectivo. Digamos pues que en el caso del verde, ¿cuánto va a traer? De repente vale 5, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Entonces, eso referido al fenómeno de Higgs. Bueno, esto es una explicación de lo que o por qué aparece el fenómeno de Higgs, ¿no? Eso ya lo explicamos también y eso es lo que sucede, ¿no? Esto es producto de la convolución en frecuencia, ¿no? ¿De quién? De la respuesta infuncional y la ventana, ¿no? Y la ventana. Cuando se convoluciona, entonces esto es lo que se hace. ¿Ya? Por eso el problema de la convolución en frecuencia, ¿no? En frecuencia. Bueno, este es un pequeño código, está ahí disponible para que muestren cómo es que trabaja el fenómeno de ¿ya? Muy bien. Veamos algunas situaciones que suceden con la longitud del filtro, ¿no? Respecto del fenómeno de ¿ya? ¿Listo? Acá diferenciemos, ¿ya? ¿Esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser la respuesta infuncional, ya truncada y desplazada, ¿de acuerdo? Si ya está descausal, ¿no? Empieza en 0 y termina en 20, ¿sí? Muy bien. Entonces, si le aplicamos una ventana rectangular, lo que se va a generar es, ¿no? Lo que se va a generar es esto de acá, ¿ya? Ahora, esta es la respuesta en frecuencia, ya con el efecto Gibbs y todo lo demás,
en amplitud. Ya, el módulo está representado únicamente en amplitud, de 0 a 1, normalizado. Si yo represento lo mismo en decibeles, ¿correcto? Entonces, lo que se va a formar es esto de acá, que puede parecer diferente a esto, ¿cierto? ¿Sí? Pero no, es lo mismo, ¿ya? Solamente que esta representación en que está en decibeles y esta está en unidades, se le dice absolutas o normalizado a 1, ¿correcto? Ya está normalizado a 1. ¿Sí? Acá fíjense, ¿no? Acá fíjense, ¿cuánto es la ganancia ahí? 1, ¿no? Entonces, en decibeles, ¿cuánto es la ganancia? 0. 1 siempre va a corresponder a 0 decibeles, ¿no? 0 decibeles. ¿Ya? Y estos de acá, acá se ven grandes, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Puede parecer que hay diferencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que fijarnos en esta distancia de acá, ¿no? ¿Cuánto hay acá? Desde este 0, que es la máxima ganancia, vamos a decir, hasta este valor de acá en decibeles. 50 menos 50 decibeles. ¿Cuánto es menos 50 decibeles? 20. ¿Recuerdan lo que hemos visto? ¿Sí? Una atenuación de 20 decibeles significa 10 veces menor. ¿Sí? Una atenuación de 40 decibeles significa 100 veces menor. Una atenuación de 60 decibeles significa 1000 veces menor. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos, para esto pareciera grande con respecto a esto, ¿no? Pero tenemos una atenuación de 50 veces. Entonces, este valor de acá es mucho, mucho más pequeño que ese valor de ahí, en realidad. Por ese escalamiento logarítmico, ¿ya? De la amplitud. Entonces, no nos confundamos por estas formas, ¿no? Hay que observar por eso bien qué es lo que pasa acá, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces reconozcamos en esta representación algunas partes, ¿no? Banda de transición. ¿Dónde está la banda de transición? Si se fijan. La banda de transición está ubicada en el lóbulo principal, ¿no? Y entonces el lóbulo principal, ¿desde dónde es? Dijimos, desde la máxima amplitud, ¿sí? Hasta este valor mínimo, ¿correcto? Y esa es la banda de transición, o el ancho del lóbulo principal. ¿Qué es lo deseable? Que ese ancho del lóbulo principal sea, ¿no? ¿De quién va a depender? ¿Listo? Y esta flecha de acá, ¿qué me indica? Atenuación en la banda de paso. Esta es la atenuación en la banda de paso. ¿Okay? ¿Correcto? La atenuación. ¿Dónde se mira la atenuación en la banda de paso? Desde la atenuación o desde el valor en decibeles del lóbulo principal hasta la siguiente cresta, ya de los lóbulos laterales. ¿Ya? Esa es la atenuación en la banda de paso, en decibeles. Acá, por ejemplo, ¿cuánto tenemos de atenuación? 50 decibeles aproximadamente. ¿Ya? 50 decibeles.
¿Correcto? Ya está. Ahora, efectos de la longitud del filtro, decía, ¿no? ¿Qué pasa si M crece? Entonces, vamos a tener más valores muestras en la respuesta impulsional. Va a suceder de que va a haber más oscilaciones, todo lo dicho, y esta sería la representación del, ¿correcto?, del filtro en decibeles, ¿no es cierto? Que no se puede parecer, vuelvo a insistir, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Correcto? Cuando representamos en decibeles, normalmente se habla de ganancia del cis. ¿Correcto? Ganancia del cis. Bien. Veamos qué pasa cuando hacemos este diseño, como dice ahí, usando ventanas, ¿no? Necesitamos de un filtro. Primero empecemos por ahí, ¿no? Caída rápida, o sea, que el lóbulo principal sea lo más angosto posible, como dice ahí, ¿no? La banda de transición debe ser angosta entonces, lo cual implica que el lóbulo principal sea angosto, y necesitamos incrementar la atenuación en la banda de rechazo. Fíjense, de acuerdo a las figuras, no hemos marcado eso, lo marcamos acá. Esos son requerimientos en conflicto. O sea, si queremos lograr uno, no vamos a lograr el otro, o viceversa. ¿Ya? ¿Ven? Entonces son requerimientos en conflicto. ¿Ya? ¿Qué más requerimos de un filtro? Reducir la altura del lóbulo lateral, ¿no? El cual causa las ondulaciones. Reducir el fenómeno de Gibbs es lo que deberíamos buscar, ¿no? Minimizar el orden del filtro. ¿Correcto? Pero vuelvo a insistir, ¿no? Son requerimientos que unos están en oposición a otros. ¿Ya? Partamos de este principio. El fenómeno de Gibbs no va a desaparecer, es algo matemático. ¿Correcto? Entonces siempre va a existir. ¿Qué podemos hacer? Reducir, ¿no? ¿Cómo lo reducimos? Dice, usando una ventana suavizadora que disminuye a cero, suavizando las ondulaciones de la señal. ¿No? Y acá ya viene el criterio del uso de las ventanas para minimizar el efecto. Lo vimos a su debido momento cuando estuvimos viendo la DTFT y vimos dos ventanas específicamente, ¿no? Una era la rectangular y otra era la triangular. ¿Cuál era la que minimizaba el efecto Gibbs? La triangular, porque tenía una respuesta casi plana, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es, ¿ya? Varias funciones entonces de ventanas son posibles, las cuales reducen el ancho del lóbulo y la banda de rechazo. La ventana rectangular tiene el ancho más angosto del lóbulo principal, pero una pobre atenuación del lóbulo lateral. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Sí? El lóbulo principal y ahí nomás está el lóbulo lateral. Ventanas, dice, afiladas causan que la altura de los lóbulos laterales disminuya, pero con un correspondiente incremento en el ancho del lóbulo principal, lo que causa una transición más amplia en la frecuencia de corte, que tampoco se quiere, ¿no es cierto? Quisiéramos que la frecuencia de corte esté enmarcada en el lóbulo principal, que es angosto. ¿Ven? ¿Correcto? Y entonces ahí vienen estas ventanas. ¿Ya? La rectangular, la de Barle, la de Blama, la Hamming, la Hanning, la Kaiser que no hemos visto, ¿no? ¿Cuáles hemos visto? 2, 3. Esta también. Hanning. Esta no. ¿Ya? Esta Kaiser, como ven ahí, está basada en las funciones de Bessel. ¿Sí? Las funciones de Bessel. ¿Ya? Y entonces, ahí tienen diferentes respuestas de las diferentes ventanas. ¿Ven? Para lo que es
¿no? Para lo que es la respuesta en frecuencia. ¿Ya? Comparemos lo que conocemos, ¿no? Esta es una ventana rectangular, ¿ya? Esta es una ventana rectangular y entonces esta es la ganancia en decibeles, ¿ven? Y tenemos que el lóbulo principal es angosto. Eso es excelente porque el filtro es bastante selectivo, ¿no? Fíjense, ¿no? Si el lóbulo principal es angosto, entonces eso sería, ¿no? En estas frecuencias estaría trabajando ese filtro, ¿correcto? ¿Sí? En esas frecuencias estaría trabajando ese filtro. Pero, ¿qué sucede? Es pobre atenuación o tiene pobre atenuación en las bandas laterales. O sea, esto de acá con esto de acá casi son comparables, ¿no? Es menos de 20 decibeles, ¿sí? Eso querría decir que es menor, ni siquiera es menor en 10 veces, ¿no? 20 decibeles es 10 veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso querría decir que este de acá con este de acá tienen una diferencia menor de 10. Y si tiene una diferencia menor de 10, ya es significativo uno respecto del otro, ¿no? Imaginémonos, si este vale 10, el otro vale 3. Entonces son comparables. ¿Cuándo es? Sí, todavía son comparables. Cuando una cantidad es despreciable respecto de la otra, hemos dicho también eso varias veces. Cuando es 10 veces mayor. ¿Correcto? Entonces, esta atenuación debería ser mayor a menos 20 decibeles, ¿no? De repente 30 decibeles ya, 40 decibeles ya, nada, son 100 veces, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es, ¿ya? La ventana rectangular tiene ese problema, ¿ven? Esta ventana, la ventana de Ham, en contraparte la ventana de Ham, tiene un lóbulo principal más o menos angosto. Se dice más o menos angosto comparado con este, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué tiene la ventana de Ham? Tiene una excelente atenuación respecto del principal. ¿Sí? Porque ¿cuánto está atenuando ahí? Más de 30, ¿no? Muy buena atenuación en las bandas laterales. Entonces, esto ya es menor, ya no hay 10 veces, ¿no? Habría que sacar la relación, ¿correcto? Si este de acá es 0, no se puede interpolar porque es logarítmico. Si interpolamos no es una relación lineal, ¿no es cierto? Es una relación logarítmica. ¿Ya? Entonces no podríamos hacer eso. Tendríamos que sacar nomás, pues, ¿no? Ustedes pueden sacarlo ya directamente de esto, ¿no? Este es el ¿no? Este es el, vamos a decir, ¿cuánto es? 20, 40, 30, 35 ya. Este será menos 35, ¿no? Entonces, 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo es igual a ¿cuánto? A menos 35. Esa es la ecuación logarítmica. Despejen de ahí mucho. Vamos a ver. Es menos 35. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 17 milis. 17 milis. O
O sea, si esto vale 1, ahora el módulo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es acá en 0? ¿Cuánto es acá en 0? 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sería menos 35 decibeles? Esto. Lo que están diciendo, 17 miles. O sea, no vale nada ya pues con respecto a el 1. O sea, lo ha atenuado. De valer 1 lo ha atenuado hasta 17 miles. Casi 1000 veces. ¿No es cierto? Casi. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es. ¿Ya? Y acá fíjense, ¿no? Buena atenuación en las bandas laterales. El lóbulo principal es amplio, es pobre. ¿Correcto? ¿Qué ventana es esa? La ventana de Hackman. ¿Sí? Otra ventana, la de Blackman. El lóbulo principal es muy amplio ya. ¿Correcto? Pero la atenuación es excelente, ¿no? Ya nos pasamos, ¿no? O sea, casi 60 decibeles. O sea, acá debería ser 1000 veces menos, ¿no? Aproximadamente. 50 veces menos nomás, o sea, con 35. Por eso, con menos 35. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 7 milis. A la comparación de 50 veces menos. Ah, claro, ya es 17. Vale, bueno, uno sería 1 y el otro sería 0.017, ¿no? 0.017. 18. Sí, son 50 veces menos, ¿no? En cambio acá son 1000 veces menos. Ese no te vale, ¿no? 60 1000 veces. Aquí es 50. Entonces, allá, bueno, ya saben, no hay una relación, ¿no? Mira, menos 35 decibeles significa ¿cuánto? Solo 50 veces menos. Menos 60 decibeles, que digamos es el doble, debería ser, si fuera lineal, debería ser 100 veces menos, ¿no? Pero no es 100 veces menos, sino es 1000 veces menos. ¿Correcto? No se puede interpolar nada de eso, ¿ya? Es logarítmica esa escala. Y justamente las escalas logarítmicas han sido creadas para eso, para mostrar lo que no pueden mostrar las escalas lineales. ¿Sí? Las escalas lineales, ¿no? Esta es una escala logarítmica en el eje vertical. Acá no tiene nada.